Bien, hermanos, estamos contentos, agradecidos del Señor por su grande misericordia, por su amor, que nos ha concedido la dicha de estar aquí todavía con vida y con salud y con fe para creer en las cosas que Él nos ha revelado. Gloria a Dios. Continuamos con este tema que sabemos, estamos ahora considerando la distorsión del mensaje paulino de la justificación por la fe que hace el judaísmo mesiánico. Habíamos quedado en que la base, el fundamento en el cual se basan los mesiánicos para decir que la ley está vigente, o sea que la Torá está vigente, es este texto de Mateo 5, 17 y 18, que todos lo conocemos. Todos lo conocemos. ¿Cómo dice más o menos? No he venido para abrogar la ley ni los profetas. He venido para cumplir, porque os digo que Una no gota vamos de la ley la ley hasta que todo se haya cumplido. Ese es el texto base en el cual estos creyentes pues se basan para decir o crear esta doctrina. La ley está vigente, la Torá está vigente. Yo quería, antes de pasar a considerar el texto, dar una introducción, porque es importante esto que quiero explicarle, para no porque tenga que ver directamente con el asunto del texto y lo que dicen los mesiánicos, sino para nuestra conveniencia, para nuestra percepción de qué cosas estudiar la Biblia. No solamente este tema, cualquier asunto de la Biblia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿qué dice ahí? Usar la Biblia que estudiar la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es usar la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Y yo me he inventado una especie de parábola para tratar de explicar simplemente, lo más sencillamente, este concepto. Y he titulado esta parábola La fuente y los tres cántaros. Esto es un invento mío, esto no me lo encontré en una parte inventado yo, quizás no está del todo bien, pero quizás lo que quiero decir con esta parábola ustedes lo puedan entender bien. Aquí tenemos una fuente y tres cántaros. Pero estos cántaros representan a tres clases de creyentes. ¿Ves? Entonces, el primero se conforma con el agua de su cántaro. O sea, el primero pues es una persona que dice, está bien lo que yo tengo, está bien lo que creo, está bien como soy, y no le interesa ir a la fuente. No va a la fuente. El segundo, pues, quiere demostrar que el agua de su cántaro es la misma que hay en la fuente. Está interesado en esto. Sí le interesa el agua de la fuente, pero lo que quiere es demostrar que el agua que tiene en su cántaro es el mismo que hay en la fuente. Y el tercero está preocupado porque el agua de la fuente sea la misma que hay en su cántaro. O sea, el anterior, el que quiere demostrar, ¿qué hace? Bueno, toma su cántaro con una vasijita más pequeña, un jarrito, algo, y vacía de su cántaro un poco del agua que tiene en el cántaro y va donde está la fuente y dice, miren, aquí está. Esta agua que tengo en mi cántaro es la misma de la fuente porque mira, aquí está. Es esta misma agua que está aquí. El primero no va a la fuente, él se conforma con el agua que tiene en su cántaro. Ahora, el tercero va a la fuente, pero no en su jarrito, también tiene su propia agua, pero en su jarrito no echa el agua de su cántaro, sino que toma agua de la fuente y trata de ver si el agua que tiene en el cántaro es la misma que está en la fuente. No es lo mismo que el anterior. El anterior toma agua de su cántaro para demostrar, para comprobar que es igual que la de la fuente. Este a otro no. Lo que le interesa es ver que el agua de la fuente es la misma que está en su cántaro. Ya más o menos están teniendo una idea del significado de la parábola. ¿Cuál es el significado de la parábola? Bueno, el primero, o sea, la fuente, ¿qué cosa es? La palabra. La Biblia. Desde el principio ustedes comprendieron que era eso, ¿verdad? La palabra. Que la fuente es la palabra. En la Biblia es el agua pura, el agua cristalina, es la revelación directa de Dios, sin mixturas, sin interpretaciones, porque después ahí tomamos la palabra y hacemos nuestras interpretaciones, pero lo que está en la palabra es lo que Dios reveló.
No es la interpretación que cualquiera haya hecho. Lo que Dios le dijo a Jeremías, esto y esto, así ha dicho Jehová. A Isaías, al otro, a Pedro, a Juan, lo que habló Cristo es lo que está ahí en la Escritura. Por eso decimos que la palabra, la Biblia, es la revelación directa de Dios. Ahora, el primero es el que no va a la Biblia. ¿Ustedes pueden pensar que hay creyentes que no van a la Biblia? Seguro. Sí lo hay. Que no van a la Biblia, que están conformes con el agua de su cántaro. ¿Qué es el agua de su cántaro? Su experiencia. Su fe, su experiencia. Lo que creen, su doctrina, lo que piensan, Su propio pensamiento. su propio pensamiento, o sea, su doctrina, los dogmas de su iglesia, de su institución. Ustedes saben que hay gente así, creyentes así, y son más los que hay así que cualquier otro. Yo les voy a demostrar con un breve ejemplo de un predicador laico. Brevemente le voy a poner un predicador laico católico que hay en Miami. Lo he escuchado bastante en algunas de sus conferencias. Entonces de esas conferencias que él da, extrae un trocito para que ustedes vean que los católicos en sentido general son esa clase de creyentes. Los que están conformes con sus dogmas, con lo que la iglesia suya ha establecido, y la Biblia no es de su gran interés. Ustedes no han oído decir que los católicos que no estudian la Biblia, que no leen la Biblia, en gran parte es verdad, porque en su dogma está eso. No es solamente que es una desviación de los creyentes, es que en el dogma de la iglesia católica está eso. Miren a ver lo que dice este hombre. Él está explicando aquí estas conferencias para explicar cómo fue que la iglesia estableció el dogma de la divinidad de Cristo en el Concilio de Nicea. Pero dice una cosa que generaliza no solamente a ese punto, sino a todo lo que hace la iglesia. Miren lo que él dice, escuchen. Y ahora quiero decirle algo. ¿Ustedes saben con cuántas citas bíblicas la iglesia puso esa declaración de fe? ¿No se imaginan con cuántas citas bíblicas? Con ninguna. La iglesia no utilizó ninguna cita bíblica para definir ninguna doctrina. La iglesia utilizó para definir su doctrina la autoridad de la iglesia. Punto. Ahora, para definir cualquier cosa tienes que presentar 70 versículos bíblicos. La iglesia no utilizó versículos bíblicos. La iglesia dice, nosotros tenemos una autoridad que viene por encima de la Biblia, porque viene del que escribió la Biblia. Y eso es lo que dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia es un pilar y base de la verdad. Bueno, esa es la doctrina católica, eso es doctrina, él no está hablando una locura de su mente, esa es doctrina de la iglesia católica. Ellos tienen una institución bien clara en la iglesia que se llama el magisterio vivo de la iglesia. El magisterio vivo de la iglesia es el Papa con todos los obispos. Lo que ellos digan es el dogma de la iglesia. Por encima de lo que pueda decir la Biblia, ellos dicen, el magisterio vivo de la iglesia ha dicho que María ascendió al cielo en cuerpo y alma, y eso la iglesia lo cree. Que María está sentada a la diestra de Cristo, porque ese es el dogma que el magisterio vivo de la iglesia ha establecido, no de ahora del Papa y los obispos de ahora, los papas y los obispos que han existido en todos los tiempos. Entonces hay creyentes, porque los católicos son 1.100 millones de creyentes en el mundo, hay creyentes que no van a la Biblia, no van a la fuente. El católico estudia el catecismo. Lo que diga el catecismo, eso es lo que ellos creen, porque el catecismo es la expresión de los dogmas de la iglesia. Entonces, ¿estamos claros en que hay gente que tiene su cántaro así? El agua de su cántaro, mi dogma, lo que diga mi iglesia, lo que digan mis dirigentes, lo que digan mis sabios, mis maestros, es lo que vale. La Biblia no me preocupa. Ajá. Así que el cántaro más grande representan las personas que piensan en su propia sabiduría. Claro, por eso hemos puesto tres niveles. Porque los menos están en el cántaro más chiquito. Tú eres inteligente. Eso me lo dijo mami. Ah, te lo dijo mami. Ah, bueno. Hay personas que piensan en su propia sabiduría. Ajá. Entonces, lo que están en la segunda situación es el que usa la Biblia. No es lo mismo usar la Biblia que estudiar la Biblia. ¿Qué hace el que usa la Biblia? Tiene su dogma, el agua de su cántaro es su dogma, su doctrina, es la doctrina de su iglesia. Pero a él sí le preocupa, él no está totalmente confiado en que lo que diga el dogma es la verdad. Y no le interesa, él sí le interesa, pero lo que le interesa es comprobar, demostrar que su dogma, no lo que dice el texto, sino que su dogma está bien.
está de acuerdo con la Biblia. Entonces por eso toma el jarrito con su poquito de agua y compara su dogma, lo que él cree, y entonces el caso del que usa textos sin contexto. Una vez unos testigos de Jehová fueron a mi casa y ahí de frente a mi puerta me dijeron, nosotros estamos en la Biblia. Nosotros estamos en la Biblia. Dice, sí, ustedes están en la Biblia. Dice, sí, mira. Y me buscó Isaías 44, donde dice, vosotros sois mis testigos. Pero cuando pasaron a mi casa y nos sentamos y vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo a ver a qué se refiere. Si son ustedes o son otra gente los testigos de esto. No quisieron leer el capítulo completo. ¿Ves? Porque es, toma este versículo, toma el otro versículo. En este caso están los mesiánicos. Ellos dicen, la Torá está vigente. Y van a Mateo 5, 17 y 18, y dicen, mira, aquí está. Ellos tienen su agua en su cántaro. ¿Cuál es el agua en su cántaro? La Torá está vigente. Ni la yu, ni el adornito de la yu va a faltar de la Torá. Mira, yo digo eso, mira, aquí está. No he venido para abrogar la ley de los profetas, he venido a cumplir. Y entonces tratan de demostrar el agua de su cántaro con un texto fuera de contexto y fuera de todo lo que dice el Nuevo Testamento y la artillería del versículo, como dice otro, que hay ahí contra eso. ¿Ven? No les interesa. Así que cántaro mediano son los que usan la Biblia, pero no estudian la Biblia. Pero no la estudian. Ajá, ese es. Y el cántaro más pequeño es el que estudia la Biblia. Ahora, el que estudia la Biblia, ¿qué hace? Tiene su creencia. No es que el cántaro está vacío. Tiene su creencia. Tiene su dogma. Tiene lo que ha aprendido o lo que ha creído. Y va a la fuente. No para tratar de demostrar o comprobar que eso que tiene en su dogma y en su creencia está ahí, sino para ver qué dice la fuente de eso que él cree. Y por eso es que toma el agua de la fuente y compara con lo que tiene en su cántaro. Si lo que tiene en su cántaro, si el agua que tiene en su cántaro no es el agua de la fuente, bota el agua del cántaro y echa de la fuente. Ese es el que estudia la Biblia. No es el que usa la Biblia. El que estudia la Biblia, el que va a las Escrituras a ver qué ella le dice. No para comprobar que lo que él piensa es lo que la Biblia dice. Hay una gran diferencia en eso. ¿Entendemos eso? Hay una gran diferencia en usar la Biblia y estudiar la Biblia. ¿Ven? Entonces lo que vemos en este caso particular que estamos tratando del judaísmo mesiánico es que con este texto simplemente están usando la Biblia. Por eso es que hemos querido estudiarlo. Vamos a estudiarlo para ver si este uso que hacen ellos de este texto es verdad o no es verdad. ¿Entendieron la parábola? Bueno, vamos entonces a repetir lo que ya dijimos. Para estudiar este texto usaremos tres argumentos. El argumento lógico, el otro ¿cuál va a ser? El argumento histórico. ¿El histórico? No documental. A ver, no. El argumento contextual es ver el texto en su contexto. Eso es lo principal. Recuerden eso lo vamos a tratar hoy, pero hay un principio en hermenéutica básico, clave, que dice un texto sin su contexto es solo un pretexto. Si ese texto no lo ves en su contexto y lo estudias allí, estás usando. Lo estás usando, no lo estás estudiando. Y lo tercero es el argumento exegético. O sea, ya ir a un estudio un poco más profundo de los significados de las palabras griegas, cuál es el uso que tiene ahí la palabra griega que se usa y cómo se usa en otros lugares del Nuevo Testamento para lograr entender realmente qué fue lo que Cristo quiso decir, porque no es lo mismo lo que dice en español que lo que dice en griego. Entonces ese estudio es un poco más profundo, pero también hay que hacerlo si queremos estudiar correctamente. Vamos al texto. Oigamos el texto. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bien. Este mesiánico dice, y quiero que presten bien atención, este mesiánico dice que es absurdo pensar que la Torá pueda cambiar. Porque este es su tema. No es asunto, esta gente no están diciendo que, no están discutiendo el asunto de abolir, el asunto de abrogar, sino que esto que Cristo dice de que no vino a abrogar y abolir significa
que la Torá no puede cambiar. Nada de ella va a cambiar. El simple hecho de preguntar o pensar de que su instrucción, su orden, su Torá pueda cambiar, ya es ofensivo, ya es absurdo para nosotros. Si seguimos el pensamiento hebreo, que es el que hemos recuperado en estos movimientos, definitivamente es algo absurdo que hoy lo vemos nosotros, lo absurdo de todo esto, ¿no? Bien, es que no puede cambiar, no es que está derogada, porque ellos tratan de combatir con eso la creencia que hay entre los cristianos, que también están mal, que están equivocados, de que la Torá ya no existe, que la Torá está completamente derogada, completamente abolida. Está mal eso. No es eso lo que Cristo quiso decir. Ahora, tampoco quiso decir que está totalmente vigente, sin cambiar nada, ni siquiera la yud, ni el adornito de la yud. Ya eso es otra cosa. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Vamos a comprobarlo con este otro caso, este otro mesiánico que también afirma lo mismo. Con Yeshua ninguna ordenanza del Eterno cambia. Yeshua dio la correcta interpretación de la Torah escrita, sin cambiar nada, por supuesto. Ninguna ordenanza del Eterno cambia, sin cambiar nada. ¿Ven? Y con solo citar, vamos a ver esto, con solo citar unos cuantos textos de la misma Torá y 2 o 3 de Pablo, veremos que usando la lógica, porque este es el argumento lógico, lo que se convierte verdaderamente en un absurdo es lo que dice este otro mesiánico. Lo que el Señor se estaba refiriendo es a la letra Yud. Y la letra Yud, la característica es que es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo. Y un tilde es el adornito que se le hace a la letra. Entonces, ni siquiera el adornito ni la letra más pequeñita de la Torah va a pasar. Mientras exista el cielo y la tierra, todas estas cosas se tienen que cumplir. Pues esto que han dicho los tres, que la Torah no va a cambiar, ni en el ayú, ni en el adornito, sí es un absurdo. Y vamos a verlo lógicamente. Ustedes traten de usar la lógica. Vamos a verlo lógicamente, a la luz de la misma Torah. A la luz de la misma Torah, no nos vamos fuera, y de 2 o 3 textos de Pablo que vamos a ver. El primer texto está aquí en Éxodo 35. ¿Éxodo es la Torah? Lo que diga Éxodo 35 está en la Torah, en esa parte que ellos dicen que no va a cambiar ni la yud. Bueno, veamos que dice Éxodo 35:2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. ¿Está vigente? No. Este mandamiento de la Torah no manda a guardar el sábado. El mandamiento de guardar el sábado está en el 4º mandamiento del Decálogo, en Éxodo 20. Este mandamiento, ¿qué es lo que ordena aquí la Torá? Que quien viole el sábado tiene que morir. Eso es lo que ordena este mandamiento. Pena de muerte para el que quebrante el 4º mandamiento del Decálogo. ¿Está vigente? Vamos a ver esto en la práctica. Vamos a ver esto en la práctica. En números está en la Torá. Ajá. Vamos a ver. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en sábado. Los que lo hallaron recogiendo leña, lo llevaron ante Moisés, Aarón, y toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel, porque no estaba determinado qué se le había de hacer. Entonces Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente ese hombre debe morir. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. La congregación lo sacó fuera del campamento, y lo apedrearon hasta que murió, como Jehová había mandado a Moisés. Eso es en la práctica el anterior mandamiento. En la práctica el anterior mandamiento es eso. Ahora, este mandamiento es mucho más. Y no era de Moisés, era de Jehová. Y era de Jehová, no. La Torá no es de Moisés. Algunos dicen que algunos mandamientos son de Moisés y otros de Dios. No. Esto fue. Lo que está en piedra. No. Este mandamiento es mucho más que el adornito de la letra Yud y que la misma letra. Por lo tanto, según los mesiánicos, está vigente. Tenemos entonces que matar a pedradas
a todo el que quebrante el sábado. Y le voy a hacer esta pregunta para la lógica. Y traten de, aunque no, les voy a pedir que levanten la mano, porque no quiero levantar la mano, que no la levante. Pero lógicamente piense, sí, porque a mí no me gusta hacer de la congregación una especie de robot que haga las cosas, algunos dicen, no, pero lógicamente lo que quiero es que piensen si levanto la mano o si no levanto la mano, aunque no la levante. Levanta la mano. Levante la mano el que crea que si la Torá está vigente hasta en la Yu, a quien quebrante el sábado, hoy hay que apedrearlo. Levante la mano el que crea eso. ¿Está vigente para hacer? Yo levanto la mano. Ah, no, si está vigente. Lógicamente, estoy hablando. Si como dicen los mesiánicos, ajá, si como, ven como es la pregunta, por eso dicen que use más la lógica. Si como dicen los mesiánicos, la Torá está vigente hasta en la Yu, si hay que apedrear a uno que viole o quebrante el sábado actualmente. ¿Es lógico? ¿Es lógico? Yo levanto la mano. Bueno, estamos hablando de lo que ellos dicen. Pero bueno, ellos te pudieron decir, aquí se me ocurre pensar que pudieran ellos decirte que se refiere no a la totalidad del mundo, sino se refiere a la totalidad de los que pertenecen al pueblo de Dios. Y aún no, los mesiánicos no hacen diferencia. Esa diferencia la podrá hacer el judío todo, pero la diferencia entre el mundo que cree en Dios y Israel, esa diferencia no la hacen los mesiánicos. Los mesiánicos creen que el mundo que cree en Dios también tiene que ser como Israel. No, dicen que son descendientes de Israel. Bueno, hay toda una teoría en relación a eso. Pero yo lo que estoy diciendo es, lo que estoy tratando de hacer entender por la lógica, no es la respuesta que ellos puedan dar, sino que si lógicamente, nosotros pensamos lógicamente, si está vigente la Torá hasta el Ayú, hoy hay que apedrear al que quebrante el sábado. Sí, pues salgamos todos para afuera. Sí, lógicamente sí. Lo que quiero hacer valer es la lógica y lo ilógico, lo absurdo. La otra pregunta es, levante la mano el que crea que no está vigente la Torá, sino el que está vigente es el Evangelio, y que la Torá no es más que la sombra, y por lo tanto al que quebrante el sábado no hay que apedrearlo. Claro que no. ¿Es lógico? Es lógico. Las dos cosas son lógicas. Si está vigente la Torá, pues hay que apedrear al hombre que quebrantó el sábado, porque es de la Torá. Pero si lo que está vigente es el Evangelio y no la Torá, pues entonces a este hombre no hay que apedrearlo. Las dos cosas, y yo quisiera que atendieran bien este punto, porque aquí es donde vamos lo ilógico. Las dos cosas son lógicas. Lo que es absolutamente ilógico es que alguien me diga que la Torá está vigente hasta la Yu, pero que a este hombre no hay que apedrearlo porque Cristo dice que no hay que apedrearlo. Eso es absurdo. Eso es ilógico, porque entonces si me dice eso, lo que está vigente es el Evangelio, no la Torá. No sé, traten de asimilar la lógica. Si me dicen que no hay que apedrearlo, porque eso no es para todo el pueblo, sino nada más que para los israelitas, hay que apedrear a los israelitas nada más, como dice Remigio, si dice eso. Si dice que no hay que apedrearlo porque la Torá está vigente, pero Cristo dice que no hay que apedrearlo, como a la mujer adúltera que no hay que apedrearla, entonces ya eso es ilógico. Porque al fin y al cabo están diciendo que sí, Cristo cambió la... Entonces, pues claro, porque entonces está diciendo que Cristo cambió la Torá. Porque si ya no hay que apedrearla, porque Cristo dice que no se puede apedrear a la gente, sino que el mensaje del Evangelio es de perdón, pues entonces ya no me digas que la Torá está vigente. Entonces no están sirviendo ya al supuesto Yahshua, sino al Cristo. A Jesús. Entonces están sirviendo a Jesús romano. Se dicen y se contradicen. Ajá, porque es ilógico. Por eso le dije al principio que usando la lógica, lo que es absurdo es lo que dice este hombre, que la Torá está vigente hasta en la Yu. Si es lógico, o sea, si él lo va a practicar hasta la Yu, que empiece a matar a gente, porque no solamente que vio el sábado, hay montones de condenas a muerte. La Yu es una letra hebrea, una letra hebrea. La Yu es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que en el alfabeto hebreo se le pone un adornito, y entonces este mesiánico dice, cuando Cristo dice, ni la J ni la tilde
son J y tilde, son dos expresiones, porque este es de los que cree. No, la J la No, porque este hombre, lo que pasa es que yo lo que puse fue un fragmento pequeño, pero este muchacho es de los que cree que el Nuevo Testamento griego está mal. Y que Cristo no está hablando de J, que es la iota en griego, sino que Cristo está hablando de palabras, letras hebreas, y que es la yu y la... Bueno, yo no quise poner todo eso que él dice porque no tenía que ver con la clase. Pero él es de los que cree que el griego está mal, que el verdadero texto del Nuevo Testamento es en hebreo. Entonces él dice la yu por eso, porque es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y un adornito que lleva la letra esa, en la manera de escribir el hebreo. Entonces, si él está diciendo eso, repito, pues es lógico matar a la gente. Si ellos están dispuestos a empezar a matar a gente, yo digo, creen que la Torah está vigente. Pero si ellos no están dispuestos a empezar a matar gente, entonces que no me digan que creen que la Torah está vigente, porque no está vigente, entonces no está vigente para ellos. Es un absurdo, es una cosa totalmente ilógica lo que están diciendo. Está vigente para ellos para algunas cosas. Y es ahí donde viene el asunto. ¿Ves? Ahí es donde va el asunto. Sí, ahí es donde va el pasito. Ahí es donde va el asunto, porque de todo esto hay un sofisma, que yo no sé si da tiempo a explicar hoy, pero de todo esto hay un sofisma, porque ellos lo que quieren es hacer valer que la Torah está vigente con estas excepciones, para entonces después dentro del saco de la Torah empezar a meter otras cosas más que no son estas. ¿Ves? ¿En qué otro lugar de la Torah hay algún mandamiento por el cual este hombre podría ser perdonado? ¿Ustedes conocen algún mandamiento de la Torah respecto a los sacrificios? Que era la manera en que En la Torah no había perdón. que pudiera... Eso tenemos eso en otro grupo que yo converso en discusión. Yo no creo que esté esto de que la gracia está presente en la Torah. Bueno, pero no vamos a eso. Pero ¿en qué otro versículo de la Torah este hombre en particular, no otros pecados, este hombre en particular, violador del sábado, tiene la opción de la gracia para llegar con un sacrificio al templo para que sea perdonado? Fíjense que a este hombre lo metieron en la cárcel hasta que Dios revelara que había que hacer con él. No, la revelación no fue que fuera al templo, ofreciera un sacrificio para recibir un perdón. Que había que matarlo. Porque eso es lo que estaba en la ley. ¿Ven? Entonces, esa gracia que me quieren hacer ver que está en la Torah, yo no la veo. Porque a este hombre lo mataron. Vamos a ver otro texto. ¿Deuteronomio está en la Torah? Sí. ¿Eh? ¿Cómo es el Si hubieran muerto hace rato. Si hubiéramos nacido en ese tiempo. Mira, dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio, está presente el enunciado, el principio, el mandamiento de Dios de que la idolatría es mala. Sí. De que adorar dioses falsos es un pecado. Sí. Está presente en el Nuevo Testamento este mandamiento de que quien viola ese pecado hay que matarlo. Entonces, cuando decimos nosotros que en el Evangelio están presentes, están vigentes los enunciados, los principios, los mandamientos morales y espirituales de la Torá, ¿estamos en lo cierto? Pero no toda la Torá, hasta la Yu, porque esto no está vigente. Porque si está vigente esto, entonces al que ha adorado falsos dioses o el que comete cualquier pecado de idolatría había que matar, había que apedrear a 1.100 millones de católicos y no sé cuántos millones de ortodoxos. ¿Ven? Ese sería el destino, de acuerdo con este concepto. Entonces esto no está vigente. Déjalo así, el juicio de Dios. ¿Es así o no es así? Ahora, el principio, el enunciado de que la idolatría es un pecado, eso está bien. Eso falta. ¿El Nuevo Testamento autoriza la idolatría? ¿Autoriza el sacrificio a los ídolos? No, ese principio está presente en el Evangelio. No hay que ir a la Torá, está ahí, en el Evangelio. Vamos a ver otro texto.
Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Está vigente? ¿Está vigente el principio, el enunciado que los hijos deben ser obedientes a los padres? Sí, está presente. En el Evangelio está escrito, está bien explicado que tienen que obedecer a los padres porque es agradable al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto censuró los Está escribas y fariseos por desobedecerlo con uno de sus mandamientos. con uno de sus mandamientos. O sea, Cristo mismo reafirmó el mandamiento de honrar al padre y la madre y criticó hasta a los fariseos, como dice Ariel, porque violaban ese mandamiento por ofrecer a Dios cosas. Entonces está presente. Ese principio moral y espiritual está presente. No hay que ir a la Torah, eso está en el Evangelio. Ahora, está vigente que el hijo que no obedece, los mismos padres tienen que llevarlo a los jueces para que los apedreen, para que los maten. No. No, sí está. Según los mesiánicos sí está. Pues es lo que le digo, la ilógica de los mesiánicos. Si ellos no están dispuestos a admitir que esto está vigente y que si alguno de ellos tiene un hijo contumaz y rebelde, glotón, borracho, todas estas cosas que dice aquí, y él entonces no tiene que llevarlo para que lo maten sus dirigentes y los demás compañeros suyos, entonces que no me diga que está vigente. Es verdad. Que no me diga que está vigente porque no está vigente. ¿Se dan cuenta de la ilógica, de lo ilógico, de lo falto, de lo absurdo? Cuando él dice, lo absurdo que es, ¿no? Ya, nosotros, los que hemos venido a este movimiento para traer el pensamiento de ahora entendemos lo absurdo que es decir que la Torah ha cambiado. No, lo absurdo es lo que le está diciendo. A la luz de esta realidad. ¿Entiende la idea? Seguro. El otro texto, Levítico 20:10, dice: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente, según la traducción aquí, no hay otra opción. ¿Dónde está la opción de ir al templo? No existe. O al tabernáculo a ofrecer un sacrificio para que no lo maten. Apedreamiento. El templo no era para impurezas. El templo no era para pecados de ese tipo, sino impurezas. No alcanza todavía al pecador ahí. Bueno, no, esa teoría ya la discutí. Quisiera que me diera tiempo para explicarlo y eso, porque Armandito trae a colación aquí un asunto muy importante, pero lo dejé para último ahí, a ver si me da tiempo. Por eso, a ver si me da tiempo para en ese tiempo no alcanzarían las piedras. No había muchas mujeres adúlteras, ¿verdad? No solo por las mujeres adúlteras, y no solo, según la ley, la Torah venía muchas cosas por apedreamiento. Sí, pero no, déjame darle respuesta. Es que la Torah muy pocas veces se aplicó. Déjame darle respuesta a Porque las mujeres nada más, y también habían hombres las adúlteros. piedras sobraban. Oigan esto. También habían hombres adúlteros, no solamente eran mujeres. Las piedras sobraban porque Israel era infiel. Eso mismo, si tú lees la escritura. Si es la infidelidad de Israel a los mandamientos de Dios está recriminada por el Señor del principio hasta el fin. Ellos no guardaron eso nada más se ejecutó en el Sinaí. Después que entraron a la tierra prometida, más nunca hicieron eso. Ellos fueron infieles a los mandamientos. Si hubieran sido los fieles a los mandamientos, pues tampoco habría tanta necesidad de piedra, porque hubieran guardado y las adúlteras y los otros hubieran sido menos. Pero estaba lleno Israel de adúlteros y de adúlteras, estaba lleno Israel de idólatras y de cuantas cosas hay, pero como ellos eran infieles no mataban a nadie, ¿a quién iban a matar? Tenían que matar de todo ahí. La mujer samaritana es un ejemplo de violación, porque si hubiesen ellos guardado esa ley, la mujer samaritana no le hubiese permitido tener 6 maridos. Pero bueno, no hubiesen enmediado de... Bueno, vamos a, ya está la respuesta de Nelly dada, ¿no? Ellos fueron infieles, pero para ser fieles había que cumplir con esto. Si hubieran sido fieles... Claro, no podía ninguno apedrear porque...
Pero aquí no hay gracia. Aquí uno que ve que es condenación. Ni vosotros ni vuestros padres pudieron llevar una carga que nosotros no podemos llevar. Bueno, vamos al otro texto. Levíticos 20:27 dice, estamos citando textos de la Torá. Sí, por eso decía que a la luz de la misma Torá, no de otra artillería, de la misma Torá, uno puede demostrar lo absurdo y lo ilógico de la idea mesiánica de que la Torá está vigente hasta la Yud. Eso no tiene sentido. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En el Nuevo Testamento está el principio y el enunciado que el espiritismo, los pitones, los adivinos y toda clase de gente están en pecado. ¿Donde el Nuevo Testamento pasa por alto eso? Hay que ir a la Torá para saber. No, ese principio, ese enunciado está ahí. Está ahí en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿está en el Nuevo Testamento que si hay una persona así hay que matarlo a pedradas? No. Estamos claros. Levítico 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. No está en el Evangelio, no está dicho que el hijo o la hija o la familia del obispo, del diácono, tiene que ser ejemplar, que la persona que no ha sabido cuidar de su casa no puede estar de frente en la iglesia porque no supo ni criar bien a sus hijos. Eso está claro. Eso está claro. O sea, el ejemplo que debe dar la familia del dirigente, en este caso era de los levitas, de los que estaban al frente del sacerdocio. Eso está claro en el Evangelio. Ahora, si un pastor, si un dirigente de la iglesia tiene una hija que comete fornicación en su casa, ¿hay que quemarla viva? No. ¿Eso está vigente en el Evangelio? No. Pues sí está vigente. Si yo soy judío mesiánico, digo ustedes, ¿tú está vigente? Hay que matarlo. ¿Y por qué empiecen no a lo quemar? ¿Y si Que empiecen a quemar entonces. Porque Que tiene, empiecen a quemar, esto es lo que ilógico, esa es la contradicción. Está vigente y no está vigente. A su conveniencia está bien. Está vigente para lo que les conviene, para lo que quieren poner. Exacto. Pero no está vigente para los que saben que no está. No es porque no les convenga, sino porque saben que no está. Ellos mismos saben que eso no puede estar. No puede estar bien. Y estos son mandamientos de la Torá, repito. No son cosas de invenciones nuestras, es lo que dice la misma Torá. Eso no está en el Nuevo Testamento hebreo, como dicen ellos. No, eso está en Levítico. En la Torá hay decenas de condenas a muerte. Hemos citado algunas nada más, pero hay 14 en Éxodo, 6 en Levítico, 14 en Números y 10 en Deuteronomio. ¿Cuántas hay? 44. ¿Están vigentes en el Evangelio de Cristo? Los enunciados, sí. No, las condenas a muerte. Estamos hablando de las condenas a muerte. ¿Las condenas a muerte están vigentes en el Evangelio de Cristo? Este asunto, déjame ver cómo puedo explicar esto. Este asunto aquí, que estamos conversando, yo también lo debato en otros lugares, con otras personas. Y entonces, en un debate esto que teníamos sobre este punto, de que la Torá no está vigente, y que yo les explicaba a ellos que no está vigente porque la condena a muerte no está vigente. Uno de ellos me dice esto. Y ustedes me van a decir qué lógica tiene. Uno de ellos me dice, la condena a muerte de la Torá sí está vigente. Lo que pasa es que en el Evangelio está suspendida. Porque el Señor le quitó al hombre la autoridad de matar a otro. Pero sí está vigente porque al fin de los tiempos, ese que violó el sábado, ese que cometió adulterio, aquel otro que hizo aquello, y lo otro, y lo otro, y lo otro, si no se arrepintieron, Dios los va a condenar a muerte. Cuando se termine todo. Por lo tanto, lo que está, sí está vigente la condena a muerte de la Torá. Sí está bajo juicio y condenación de muerte el pecador. Lo que están suspendidas en el tiempo de la gracia. Están quitadas para el hombre. No, que está. Pero la mujer. Que dice ese no cree en el infierno. que si estas personas de la congregación tomen a la persona y ellos lo apedreen. O sea que si eso no está así, entonces cambió al fin y al cabo de él. Bueno, ese juicio y esa condena que Dios va a hacer al fin de los tiempos es que a esa persona la van a sacar a la puerta de la ciudad y los hombres de la ciudad la van a apedrear. Esa no es la condena de la Torá. Lo que Dios va a condenar al fin de los tiempos es a una
Un castigo eterno, que no es matarlo a pedradas, sino un castigo eterno. Y vivo, consciente, no hasta muerte. Del infierno. El castigo eterno del infierno. La condenación eterna del infierno. Ahora, lo que dice la Torá no es la condenación eterna del infierno. La pena de muerte que establece la Torá es una pena de muerte física. La muerte física de este tiempo, donde sacan al pecador a la puerta de la ciudad y lo matan a pedradas. Eso no es la condena de Dios. En la Torá, si está vigente, hay que practicarlo físicamente aquí y ahora. No es que está suspendida la condena de muerte esa, no, es que está anulada, está derogada por Cristo, porque el mensaje de Cristo es de salvación y de perdón. Pues si la vas a poner como vigente, no me hables de la condenación que Dios va a tener al final del tiempo, que no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. La Torá manda a matar a la gente físicamente para meterlo en un hoyo. Después que se murió. En las expresiones de Cristo, cuando Él dice, claro, oíste que fue dicho a los antiguos más, yo os digo, ahí está comprendido toda esa suspensión. Pues ese es el tema contextual, o sea, ese es el estudio contextual, de ver este texto a la luz del contexto. En el Nuevo Testamento, los judíos querían llevar a la práctica eso con la mujer adúltera. Pero no era porque la practicaban. Pero bueno, pero en ese caso no, independientemente, Ariel, independientemente de que no lo pudieran practicar, no lo practicaban porque Roma no se los permitía practicar. Ajá. Porque ellos estaban en un gobierno imperial que la pena de muerte nada más la podía dar el gobernador. Pero ellos fueron con esa intención, porque ellos sí creyeron. Bueno, con esa intención, pero ¿cómo te puedo decir? Ni ellos mismos la creyeron. No lo hicieron por la ley, más bien lo hicieron para tentar a Jesús, para te digo, que lo hicieron por la ley. No lo hicieron por la ley porque no llevaron al hombre. La ley tenía que decir que te llevaron los dos y lo cogieron en el mismo acto y fue nada más por la mujer. Sí, pero fueron invocando la ley. Invocando la ley es una cosa, pero no obedeciendo la ley. No te estoy diciendo que lo obedecieran. Yo le estoy dando la razón a Maite. Porque están transgrediendo la ley porque no llevaron al hombre. Oíste, Ariel, pero Maite tiene la razón en su exposición. Porque ellos a que invocaron la ley romana. Invocaron la ley de los griegos. Invocaron la ley de Moisés. Moisés nos mandó a las tales a apedrearla. Ellos invocaron eso, estaba ahí. ¿Ves? Independientemente de que no lo pudieran practicar. Está bien. Pero independientemente de que no lo pudieran practicar. Porque la ley romana no se los permitía, independientemente de que lo hicieran por hipocresía, independientemente de todo eso, ellos lo que invocaron fue la ley de Moisés, porque eso era lo que tenía establecido. Si ellos no son hipócritas y si ellos no están limitados por el imperio romano y su intención no es tentar a Jesús, ellos matan a esa mujer. ¿Ves? Y traen al hombre y la mujer y lo matan. No lo pudieron hacer, usaron el argumento para tentar a Jesús, pero era un argumento basado en la ley, en lo que establecía la ley. Que Jesús no se lo dice, bueno, si no tienen pecado, rojen la piedra. Ajá, claro, por su hipocresía. Y dejaron ir al hombre y el pecado lo estaba. Pero si era válido que la ley ordenaba eso. Cuando ellos fueron a Cristo, si no la tentación, si la ley no ordenara eso y ellos no creyeran eso, no tenía validez la tentación. ¿De qué manera iban a tentar a Cristo si eso no tenía valor? Ellos tientan a Cristo con eso porque eso tiene un valor. Lo que pasa, me imagino yo que si ellos dijeran, si tú eres... Ellos deducían que Cristo era el primero que tenía que cumplirlo. Claro, si tú eres tan, vienes a cumplir. Está diciendo que es el Hijo de Dios, entonces tú tienes que cumplir lo que tu papá está diciendo que tú hagas. Pero Jesús lo que hizo fue ponérselo más duro todavía. Porque le dijo, tú la vas a tirar, pero estás libre tú de pecado. Si tú la tiras, te sientes tú limpio. Por lo menos, como para acusarla a ella. Por lo menos tuvieron un poquito de vergüenza. Claro, seguro. Nadie puede hacerlo. Por eso Jesús dice, estaba diciendo, yo soy el que tengo la autoridad. Tú no tienes autoridad porque tú no tienes la moral para hacerlo. Entonces, la autoridad la tengo yo para abrogarla y para cambiarla y para hacer lo que quiera. Y era el que tenía la autoridad para agacharse, agarrar la piedra y tirarla. Porque él sí podía. Sí podía hacerlo. Sí podía hacerlo. O sea, si él es el que podía hacerlo y no lo hizo, ¿qué te quiere decir? A salvarlas. Totalmente cambiado. El otro punto que me han expuesto estos hermanos con los que conversamos,
déjame ver si me acuerdo, tiene que ver con algo que dijo Remigio aquí en la clase pasada, porque ellos ven las clases estas por YouTube, y entonces pusieron su atención en algo que Remigio dijo en la pasada clase cuando hablaste de que la gracia sí está presente en la Torá, porque Abraham fue justificado por la fe sin las obras. Entonces ellos dicen, pues mira, pues Remigio te dijo esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, si lo que tú dices de que la justificación por la Torá no tiene gracia, sino que hay que cumplirlo y hacerlo, entonces nadie se salva. De los antiguos, nadie se salva. Si no hay gracia de Dios para los antiguos, si los antiguos van a ser juzgados por ese régimen de la Torá, de que tienes que ser justo, y si no eres justo, te rechazo, entonces nadie va a ser salvo. En la antigüedad nadie va a ser salvo. Porque eso no lo hizo casi nadie. Muy poca gente, Josué, Daniel, Noé, Job, los menciona la Biblia como justos, pero la inmensa muchedumbre no era justa. Si no hay gracia. Basado en eso que dijo Remigio, ¿no? Que Abraham fue llamado por él. ¿Qué respuesta ustedes le hubieran dado hoy? La Torá no estaba vigente cuando fue Abraham. No, pero posteriormente. Sí, pero la Torá estaba vigente ya de Moisés para acá, de Moisés hasta Cristo. Pero bueno, de Moisés hasta Cristo, se perdió todo el mundo. Yo lo que siempre he pensado en relación a eso es que una cosa es el propósito de Dios, la intención intrínseca de Dios, del gusto de Dios de cómo quiere que viva el ser humano, y por eso implanta métodos para que el hombre llegue a una perfección, y otra cosa es la misericordia de Dios. Ahí está la clave, esa fue la respuesta que yo le di. La respuesta que yo le di fue esa. Yo dije, mira, una cosa es un acto soberano de Dios que salva por gracia, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia, y otra cosa es la Torá. La Torá no tiene gracia, el que tiene gracia es Dios, en un acto soberano, más allá de la Torá, más allá de lo que él ha establecido. Y no solamente Abraham, voy a poner el ejemplo de hombres que bajo la Torá Dios perdonó por gracia, porque David fue perdonado por gracia. Si David tiene que ser juzgado y condenado por la Torá, había que matarlo. Había que apedrearlo. Había que matarlo a pedradas. De hecho, no pudo ni construir el templo, de tan mal que estaba. Ajá. Había que matarlo. Cuando el profeta llegó y le dijo toda aquella parábola de la ovejita que le robaron y que tú dices, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Cuando le dijeron, tú eres ese hombre, ¿qué dijo David? Pequé contra Jehová. Jehová ha remitido tu pecado. No la Torá. Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Tenía que morir por la Torá. Y por el Espíritu Santo, él declaró una cosa que después Cristo estableció. Que el corazón contrito y humillado. Salmo 51 David lo escribió. Él dijo, tú no quieres sacrificio que yo lo daría. Yo lo daría. Pero ¿dónde está? ¿Dónde busco en la Torá el sacrificio para que me redimas de este pecado? No está. Tú no quieres ese sacrificio. Tú no has establecido ningún sacrificio para perdonar este pecado. Yo estoy condenado a muerte. Tú no quieres sacrificio que yo daría. El corazón contrito y humillado es el sacrificio que tú aceptas. A ese tú no vas a despreciar. Entonces, el acto soberano de Dios que salva por gracia, más allá de la Torá, no significa que haya gracia en la Torá. En la Torá no hay gracia. La ley es justicia plena y absoluta. Justicia no es abuso, es justicia. Entonces eso, suegro, no se cumpliría entonces lo que dice Pablo en Romanos, que la ley fue dada para dar a conocer el pecado. Porque es lo mismo que va a pasar ahí. Pues la ley siempre va a ser severa, pero la misericordia de Dios va a estar sobre todo. Seguro, así mismo es. Así que el hombre, eso da a conocer toda la historia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, lo que está señalando precisamente. Precisamente, los salmos están llenos de las alabanzas por la misericordia. Tardo es la ira, grande en misericordia, en perdonar, que perdona hasta lo último. Los salmos están llenos de la misericordia de Dios. Pero esa no es la Torá. Yo que quiero hacer la diferencia, porque los judíos me decían, quieren hacerme creer que esa gracia que es de Dios, que es un acto soberano de Dios, está en la Torá. Dice, como dijo Remigio, Pablo dice que la ley vino para aumentar el pecado.
Pero una vez que el pecado aumentó, sobreabundó Igual como la dice gracia. la palabra, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Me compadeceré de quien me compadeceré. O sea que la misericordia, el perdón de Dios, prevalece sobre el juicio. La misericordia se gloría sobre el juicio. Por eso es un acto soberano de Dios. Sí. Eso no está en la Torá. No me quieren hacer ver que eso está en la Torá. En la Torá no está eso. Y en otro caso, ustedes el caso de Manasés. Manasés, si tiene que ser juzgado, aquí vimos un texto, que si tú oyes que hay una persona que ha inculcado a otros a adorar a ídolos y tú te enteras y averiguas y es verdad el asunto, tienes que traerlo y apedrearlo. Manasés no había que investigar nada. De Manasés no había, quemó a sus propios hijos. Para provocar la ira de Dios. Ahora, cargado de cadenas allá en Babilonia, cargado de cadenas, prisioneros, a esa hora a llorar. Si es por el juicio de la Torá, te vas a morir ahora en la cargada de cadenas. Te vas a morir ahí. Si es el juicio de la Torá, ¿lo liberan de ahí? ¿Lo perdonan? No. Tiene que morirse ahí en la cárcel. Dios extendió su gracia, lo perdonó, lo sacó de la cárcel, fue restituido en su reino y entonces hizo cosas buenas en su reino. El resto del tiempo que fue reino. Lo que sucede en todo esto, ¿sabe qué es? Que Dios establece normas para que sus hijos sean fieles, pero los policías que están para enforzar las leyes de Dios, que somos en este caso nosotros religiosos, estamos más dispuestos a poner en práctica las leyes de Dios y no la misericordia de Dios. Y eso lo he visto yo a través de mi experiencia. La mayoría de nosotros estamos más dispuestos a decir, pecaste, un castigo, que tener misericordia. Porque aún decimos que si no hacemos eso, Dios nos va a castigar a nosotros por no permitirlo ni en los hijos, ni en los hijos siquiera. Hay que condenar a todo el mundo. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que tenemos. Sí. El ser humano es así porque cuando cometemos un error sí lo callamos y lo toleramos. Y quisiéramos que no. Pero para otros estamos dispuestos. Para mí misericordia. Pero entonces Dios no puede perdonar a nadie porque yo me siento mal, como el caso del que le pagó a... se sintió mal porque perdonó al padre. Perdonó al hijo pródigo. Claro. Yo creo que la gracia de Dios está presente desde el Edén. La gracia de Dios y la misericordia de Dios está presente en el Edén. Pero de eso a que la Torá, un sistema de leyes nacionales para Israel, ¿tiene gracia? No creo. No me pueden hacer creer eso porque entonces me van a tener... Ya les digo, el propósito de ese concepto es meter en ese saco de la Torá una cantidad de cosas también como vigentes, que tampoco están vigentes aunque no sean condenas a muerte. ¿Ves? Entonces yo creo que está vigente el Evangelio. La Torá es la sombra. La Torá no tiene gracia. La Torá es la sombra de lo que iba a ser la gracia de Cristo viniendo al mundo. Esto es lo que creemos. Ahora hay principios, hay mandamientos, principios, enunciados morales y espirituales de la Torá que están vigentes en el Evangelio. Eso lo hemos repetido muchísimas veces. La Torá tiene un mensaje. Es un ministerio de juicio, condenación y muerte. Es completamente ilógico, absurdo, que pueda tener un espacio, que pueda estar vigente en el Evangelio de Cristo, con el fin de hacer cumplir cada uno de sus preceptos, cuando el mensaje fundamental del Evangelio es de perdón, justificación y salvación. Que estén vigentes sus principios y enunciados morales y espirituales con el fin de señalar al hombre que es el pecado, estamos de acuerdo. Pero de eso a decir que está vigente cada letra y cada tilde de la Torá para cumplirla, para obedecerla, hay una gran diferencia. ¿Estamos claros? Vamos entonces a Pablo. Eso, unos 2 o 3 textos. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 3, 5 y 6. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ahí bien, esas 2 frases de Pablo. La primera es un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿Qué es el nuevo pacto? El Evangelio. ¿Qué es la letra?
La ley. La ley. El Espíritu Santo. El Espíritu es el Evangelio. O sea, Pablo fue capacitado y otros como él para ser ministros de un nuevo pacto. No de la ley, no de la Torá, sino del Espíritu. Vamos a confirmarlo más adelante. ¿Cuál es la otra frase que hay aquí? Porque la ley mata. La letra, la ley, la Torá, ¿mata? Sí. No, hemos visto, mata. Pero el Espíritu, la vida. Ministros de un nuevo pacto. No de la Torá, sino del Espíritu. Porque la Torá mata, pero el Espíritu da vida. El nuevo pacto es del Espíritu, de salvación, de justificación, de perdón. Ese es el ministerio del Espíritu. Por eso el que no tiene el Espíritu de Cristo es salvo. No es de él, pues claro. Miren esto ahí seguidito, porque este texto que viene, lo quise poner separado para hacer más énfasis, pero este texto es seguido ahí. Esto que dice Pablo aquí es seguido de lo que dijo anteriormente que ya vimos. Miren lo que dice. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Puse las letras iguales aquí. Letra roja, ¿qué dice de la letra roja? Allá. Ministerio de muerte. ¿Qué dice allá? Esquema de la justificación por medio de la Torá. ¿Cómo dice Pablo aquí sobre el ministerio de muerte? O sea, el ministerio oeste de la Torá. Un ministerio de muerte. Y específicamente, particularmente, miren, pon bien atención al texto, porque hay que atender al texto. Particularmente, ¿a qué parte del ministerio de la Torá se está refiriendo Pablo aquí en particular? A los mandamientos. Los 10 Que mandamientos. fueron escritos en piedra. Fíjense, porque los únicos mandamientos grabados con letras en piedra Fue con y gloria. que Moisés no podía, el pueblo de Israel no podía ver el rostro de Moisés por lo que brillaba, son los 10 mandamientos. No es la ley escrita en un libro, no son todas estas condenas a muerte que hay en la Torá. Pablo aquí particularmente se está refiriendo a los 10 mandamientos. Si el ministerio de muerte le llama grabado con letras en piedra, fue con gloria, porque fue glorioso. Tan glorioso que Moisés salió con el rostro brillando de allá del monte, pero él le llama ministerio de muerte. Si eso fue con gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? La justificación, por la fe en Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu, que Cristo Jesús murió por mis pecados y me salva por su justicia, no por la justicia mía. Ese es el ministerio del Espíritu. Dice, porque si el ministerio de condenación, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, la Torá, los 10 mandamientos, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Cuando nos pasa, cuando nos ocurre que en nuestra mente está el ministerio de condenación y el ministerio de muerte, es lo que dice Armandito. Estamos siempre dispuestos a condenar. Cuando tenemos en nuestra mentalidad, sea como personas, como iglesia, como institución, cuando nuestra mente está modelada por el ministerio de muerte y de condenación, estamos siempre dispuestos a condenar, a juzgar, a castigar al que desobedece. Cuando nuestra mente está modelada, cuando nosotros tenemos en nuestro pensamiento intrínseco interior el ministerio del Espíritu de la justificación, estamos dispuestos a comprender, a ayudar. No es a tolerar el pecado. En ningún momento uno que esté así va a decirle a alguien, ¿estás bien con eso? No le va a decir que está bien, pero está en el ánimo, en la disposición de comprender, de tolerar, de ser como Cristo, que se sentaba a la mesa con publicanos, rameras, pecadores de toda clase, ladrones, sinvergüenza. Se sentaba allí, que lo criticaban los fariseos, que tenían en la mente esto. Porque lo hacía así, yo he venido a salvar a justos, he venido a salvar pecadores. Entonces cuando estamos poseídos, moderados por el ministerio de la justificación por la fe, entonces estamos dispuestos a sentarnos con cualquiera, a conversar con cualquiera, a llorar, derramar lágrimas con cualquiera que esté mal para salvarlo de su pecado. Si estamos moderados por los otros, vamos con la vara y el látigo y a hay que sacarlo de aquí, aunque sea mi hijo. Yo he escuchado a gente con este modo de pensar que a sus hijos lo han sacado de su casa.
Y le han comprado y le han alquilado un apartamentico porque está dando malos ejemplos, porque está llegando a las 3 de la mañana. Hijo suyo, no un extraño, un hijo suyo. Lo ha sacado de la casa y le ha comprado un apartamento y lo ha puesto fuera porque está dando malos ejemplos, porque llega tarde en la noche. Mi amigo, si es que al lado tuyo se va a salvar, sea lo que sea. Yo nunca se lo he dicho porque gracias a Dios mis hijos se han portado siempre bien. Pero lo he pensado, si un día, y quiero que mis hijos lo piensen con sus nietos, si un día mis nietos, con mis nietos, si un día sus hijos hacen cosas malas, abrácenlo más, ténganlo más cerca de ellos, no lo expulsen, no lo desechen, no lo saquen, porque ahí es donde va a estar su salvación. En la tosudez religiosa, en la rectitud religiosa, los van a perder, los van a poner cada vez más lejos de ustedes y de Dios. Y Dios no te va a felicitar. No te va a felicitar, te va a medir con esa medida. Porque Cristo lo dijo, con la medida con que mides te vas a medir. El día en que vayas a juicio te van a poner esa misma vara de intransigencia, de intolerancia, de falta de compasión y de misericordia. Con eso te van a medir. Entonces que el Señor nos ayude. Porque estamos bajo el ministerio de la justificación por la fe. No estamos bajo el ministerio de muerte y de condenación. Ni mesiánicos ni nadie nos pueden hacer creer eso. Porque si nos hacen creer eso, nos separaron de Cristo. Bien lo dice Pablo. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito el que no lo obedece todo. Señor os cuide. Porque Cristo ha venido a traer un evangelio de justificación, de salvación y de perdón, y ese es nuestro ánimo. Ese es nuestro deseo para todos, nuestros hijos y todas las personas que nos rodeen, si somos realmente cristianos, seguidores de Cristo. Él reciba la honra y mi deseo. Amén. Gloria. A eso se refiere el Espíritu de Cristo, ¿no? Hay un espíritu de legalismo y un espíritu de Cristo. Que no es el Espíritu Santo directamente cuando uno lo recibe, sino esa nobleza, ese principio, ese diálogo. Ese sometimiento al carácter de Cristo. ¿Qué fue así? El carácter de Cristo. Yo digo, no entiendo todas estas cosas de estos cambios, estas cosas, el ejemplo de Cristo. Y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.